Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer la decoración de invierno del salón comedor y la cocina. Voy a hacer algo no muy cargado, más bien sencillo, porque es una época del año en que estamos como en esa transición para comenzar otra vez desde cero. Así que nada, voy a comenzar por la zona del comedor, en concreto en este mueble de aquí. Voy a colocar este libro que tengo desde hace tiempo, que está forrado, y encima voy a poner esta vela, que es un DIY que hice, es una imitación de una de Zara Home que cuesta 60 euros, y tenéis un vídeo donde la hicimos por tan solo 20 euros. La voy a poner aquí a un ladito y a su lado voy a colocar este apagador de velas que lo compré en Temu. Ahora voy a continuar con la zona de las estanterías. Voy a comenzar por esta de abajo. Voy a poner este jarrón, que es un DIY que hice en otoño, con unas ramitas de colas de conejo, son unas ramas secas que combinan muy bien con esta época del año. A su lado voy a colocar estos dos libros decorativos que los compré también en Temu. Son muy económicos y sirven para cualquier tipo de decoración y la verdad es que funcionan súper bien a la hora de dar ese toque decorativo. Lo voy a poner justo aquí al lado y a su otro lado voy a colocar una lámina, que ya sabéis que me encanta decorar con láminas. Voy a poner esta de aquí, que es una imagen de un paisaje así un poco medio nublado con un pato volando. Ya sabéis que me podéis pedir las láminas por correo o en Instagram, que también las tenéis allí disponibles, me las podéis pedir. Y ya para completar esta zona voy a colocar este portavelas, que también es un DIY que hace mucho tiempo que hice, de imitación de Zara Home, y no le voy a poner vela ni nada, simplemente a modo decorativo encima de los libros. Para la siguiente estantería voy a poner estos otros dos libros decorativos, pero esta vez lo voy a poner en forma vertical. Lo bueno es que podemos usarlos de manera horizontal y vertical, jugando siempre con los ángulos para dar altura o para dar un poco más de amplitud. A su lado voy a colocar esta macetita, que esta la compré creo que en el Corte Inglés, tiene como 2 o 3 años, no recuerdo bien. Es como una imitación de cemento y lleva la plantita artificial. Luego, para la siguiente parte, o sea, al otro lado, voy a poner estos adornos decorativos que también sirven como portavelas. Estos son de Primar, pero tienen por lo menos 4 o 5 años, si no recuerdo mal. Son bastante antiguos ya, pero bueno, podéis encontrar similares en Teddy o tiendas así. Y para la última voy a poner esta lámina, que también tiene un paisaje con un caballo blanco en los mismos tonos más o menos que he puesto la de abajo, para que haga un poquito de combinación. Y la voy a poner simplemente así en la estantería de arriba. La plantita esta que tengo aquí, que es un potus, siempre está ahí porque le gusta esa zona y no la quiero cambiar para que no se me muera. Y luego al lado voy a poner estas dos velas que son con pilas, son decorativas, así que no hay riesgo de que se pueda quemar nada. Si me apetece, pues las enciendo, y si no, a modo decorativo. Ahora vamos con el mueble que está al lado de la tele. Voy a poner este otro libro decorativo en la estantería del medio, porque abajo siempre llevo las cestitas de los mandos y arriba una planta. Entonces solamente decoro la que va en medio. Encima voy a poner esta lamparita, que es un jarrón que yo restauré hace poco, hace unos meses,
y puse esta pantalla de lámpara que tenía por casa con una bombilla recargable. Estas bombillas van genial porque no necesitamos una toma o un enchufe para poder encenderlas y podemos tener una lamparita o una lámpara grande en cualquier zona de casa. A su lado voy a poner esta base que la compré en Teddy, creo que la compré en otoño si no recuerdo mal, y la voy a dejar así tal cual, no le voy a poner nada, simplemente a modo decorativo. Y como os explicaba antes, lo de las bombillas que las podéis comprar en Amazon, con un mando de distancia podemos encenderla y cambiar la intensidad de la luz o el color. Como veis, esa también tiene lo mismo. Para la zona de la chimenea voy a poner esta maceta, era una maceta de barro que también la pinté hace ya bastante tiempo y le he puesto estas ramitas artificiales que son de Teddy, son dos, llevan unas pequeñas florecitas, ya sé que no es época de primavera, pero bueno, para darle un toque de color y que no sea todo tan verde, he puesto estas que son bastante sutiles para no poner muchas flores porque las flores me gustan más para la época de primavera o verano. Y luego voy a cambiar la lámina de la tele, que ya sabéis que la Samsung de Frame tiene una galería de arte que trae algunas que son gratuitas y una suscripción que te puedes descargar láminas. Y si no, tienes una opción que es descargártelas tú de internet y las tienes en un sitio apartado donde están tus fotos y puedes ir añadiendo, quitando y poniendo la que más os guste. Yo voy a poner una de un paisaje así en tonos neutros, le voy a poner un passepartout para que parezca más un cuadro. Y con esto ya tenemos pues nuestra tele cuadro, que parece que tenemos un cuadro en casa, pero en realidad es nuestra tele. Vamos ahora con la mesa de café. Voy a colocar este libro de Art of Home de Chia Maggi, que me encanta esta chica y el programa que tiene también es súper chulo para todo el tema de decoración. Luego encima voy a ponerle esta vela de aquí, que la he utilizado en otoño, pero bueno, es una vela marrón en tonos neutros, que ahora para el invierno también funciona muy bien. Hay muchas cositas que estoy reutilizando, prácticamente es todo reutilizable. Estas piedras de aquí, que es un DIY que hice hace como 3 años más o menos, que también lo tenéis en el canal. Lo hice con pasta de modelar y con pintura y la verdad es que quedó muy chulo y hacía tiempo que no lo sacaba de mis cositas de decoración, así que lo voy a poner para esta temporada. Y luego este jarrón, que es el que casi siempre tengo aquí porque mi hijo suele jugar aquí por la tarde y no me gusta poner jarrones más grandes porque me da miedo que se caigan. Entonces este es bastante pequeño y estable, entonces creo que es mejor para que él pueda jugar tranquilo aquí. Y unas flores que son de primar de hace ya como 2 o 3 años en un tono blanco. Para la estantería que está detrás del sofá voy a poner esta lámina que ya la tengo hace bastante tiempo. Yo le tengo puesto el nombre de La Chica Nieve, como el libro de Javier Castillo. No sé por qué siempre lo llamo así a esta lámina. Es muy bonita ahora para la época de invierno. Y luego voy a superponer esta otra que tiene un paisaje así de un lago con unos pinos, que va también un poco a juego con las que he puesto anteriormente en la otra estantería. Voy a poner la más grande detrás y luego la otra un poquito hacia adelante. Esto lo hice también en otoño y me gustó mucho la combinación, aunque la de delante la puse en vertical, o sea, en horizontal, perdón, y la de atrás en vertical, pero bueno, podéis hacerlo como más os guste. Luego en la otra esquina voy a poner este jarrón con dos ramitas, que estas son de primar, de hace como 2 años más o menos, 2 o 3 años. Yo voy guardando todas las ramas y según hay años que saco unas y hay años que saco otras, pero bueno, por eso está bien guardar las cosas y reutilizar decoración en vez de gastar y comprar más. El jarrón también es un DIY de hace mucho tiempo y también lo tenía guardado. Y voy a colocar estas otras 3 velas en este lado de aquí.
Para el sofá simplemente he cambiado algunos textiles. Ya cuando hice la limpieza coloqué unos en tonos neutros, pero bueno, ya que estaba haciendo la decoración, voy a poner alguna mantita que ahora en época de invierno apetece mucho, y he cambiado pues la funda de algunos cojines, me tocaba lavarlos, entonces he aprovechado y los he cambiado por algunos más marrones que los he utilizado en otoño, pero como estoy decorando en tonos marrones y tonos neutros para esta época de invierno, creo que quedan bastante bien. La mayoría de las fundas que utilizo son de Pepco, que son muy económicas y traen muchísima variedad. Así que podéis pasaros a ver si encontráis alguna. Estas ya tienen tiempo. Esta grande de rayas es de IKEA, pero esta tiene muchísimos años. Lleva conmigo un montón de años, así que esta no sé si puede estar, pero el resto podéis a lo mejor encontrar alguna todavía en Pepco. Ahora vamos con la mesa del comedor. Voy a poner mi jarrón, que ese siempre va aquí. Me gusta tenerlo aquí e irle cambiando las flores o las ramas. Voy a poner un envase más pequeño con agua dentro porque he ido a la floristería y he comprado eucalipto, que me encanta cómo huele el eucalipto y lo bonito que queda. Muchas me habéis dicho que por qué no lo preservaba cuando compré el marrón y el rojo en las temporadas anteriores, y la verdad es que siempre se me olvida. A ver si en unos días me pongo antes de que se empiece a secar y lo preservo, pero seguramente se me olvidará. No pasa nada, el eucalipto aunque se seque se queda súper bien, lo único que se encogen un poco las hojas, pero aguanta súper bien el tiempo. Es una planta que la verdad es que da mucho juego para decorar, podemos incluso ponerla con otro tipo de flores o ramas y queda súper bien. Yo había comprado un paquete bastante grande porque me quería guardar un poco para la decoración del dormitorio, nada, unas cuantas ramitas, pero la mayoría la quería poner aquí porque además huele espectacular. Y ahora pasamos a la zona de la cocina, que en el vídeo anterior visteis que le di una buena limpieza y la dejé ya preparada para la decoración. Voy a comenzar con mi estación del café, mi estantería de las tazas. Muchos me preguntáis que de dónde es la estantería. Es de Jysk, pero está descatalogada ya desde hace bastante tiempo. En Temu podéis encontrar algunas muy similares. Incluso algunas tienen los agujeros un poquito más grandes, que esto va bien porque depende de qué taza, por altura o por ancho, no te entra. Entonces en Temu hay algunas que son un poquito más anchas y podéis meter alguna taza un poco más grande. A mí me pasa, por ejemplo, en invierno sobre todo, que tengo alguna tacita muy chula que es muy grande y no la puedo poner aquí. Entonces podéis medir, esta mide 11 por 11 cada agujero, pero en Temu seguramente yo las he visto, la podéis encontrar con el agujero un poquito más grande. Y bueno, voy a ir colocando mis tacitas, la mayoría son de Pepco. Ya sabéis que me encanta coleccionar las tazas, que las cambio en todas las estaciones. Y las que vais a ver ahora son tonos neutros, son las típicas que tengo, que muchas veces las uso en otras estaciones, como por ejemplo la que he puesto antes, que la compré en otoño, pero como tiene ramitas de diferentes estaciones, pues me juega para cualquier tipo de decoración. Y bueno, voy a seguir colocando, no he comprado ninguna, bueno, he comprado una, es la única nueva que tengo, que es la última que voy a colocar, que la compré en IKEA el otro día porque fui con mi madre y la vi, me gustó, estaba como novedad y es la única que se ha añadido a esta colección.
Voy a añadir esta lámina que también la tengo desde hace tiempo, que tiene una imagen así muy invernal, lleva una ventana así con mucha nieve y un chocolate calentito con nubes. Voy a usar estas tiras Coman, que yo siempre las uso para esta zona de aquí, y así no hay que hacer agujeros en los azulejos, que luego son muy difíciles para poder taparlos, así que estas tiras van súper bien. Y ya para completar esta zona voy a añadir este portavelas pequeñito, es un portavelas que hice yo con un poco de pasta de modelar, ni lo pinté ni nada, lo dejé tal cual, incluso tiene las grietas de cuando se secó, fijaros. Pero bueno, para dar ese toquecito aquí con una velita de té que huele muy bien, que son de Mercadona, y ya esta zona se quedaría lista. Continúo con esta zona al lado de la inducción. Voy a poner esta bandejita que es de Primar, tiene bastante tiempo. Y a juego va este botecito que lo vendían en la zona de baño. Los compré los dos y aquí tengo puesta la sal. Esto era un juego que venía también con el dispensador, pero en ese momento no había y me traje solamente estas dos piezas. Y luego voy a completarlo con esta velita de aquí, que es también de Primar. La compré hace bastante tiempo y la suelo utilizar en otoño, ya que tiene estos tonos más del otoño más marroncitos. Luego a su lado voy a poner esta maceta de IKEA, que la tengo hace bastante tiempo, donde pongo los utensilios de madera, que son los que suelo utilizar casi siempre a la hora de cocinar. Para la esquina, al lado del fregadero, voy a usar esta bandejita o platito. Es de una vajilla de cocina, no recuerdo ni de dónde la compré. Voy a poner aquí el dispensador de fregaplato, que este es de un bazar, que lo tengo cerca de casa. Y el cepillito de limpieza de Zara Home de madera, lo pongo aquí en la bandejita, así no cae agua fuera. Y luego, ya que había ido a la floristería, he aprovechado para comprar la paniculata, que a mí me encanta esta flor, es de una de mis favoritas. Y para darle un toque así un poco más floral a la cocina y un poco de vegetación, pues le he puesto esto. Y también cuando se seca es muy agradecida porque aguanta muchísimo tiempo. Al lado del filtro del agua no quería poner mucha cosa, simplemente voy a poner la lamparita esta que es de Temu. Tiene tres tonalidades de luz, es inalámbrica y va genial, sobre todo por las noches nos levantamos a coger agua y podemos encenderla sin tener que encender la luz. Para la zona de la isla voy a utilizar esta bandejita trenzada con fibras naturales. Esta antes la tenía de frutero, antes de poner la máquina del agua, la tenía siempre en esa esquina de ahí. Voy a acompañarla con este jarrón, que es un jarrón que restauré el año pasado, y con unas ramas de olivo. Estas son de Primar, pero tienen como 4 años más o menos. Y la verdad es que le da un toque súper chulo. Ahora, para esta época, le da ese toque verde para resaltar un poquito con todo lo neutro. Y simplemente acomodándolas un poquito y dándole formas, quedan súper bonitas. A su lado voy a poner esta vela que es de Mercadona, es la crème brûlée, creo que se llama, que la sacaron como novedad este invierno y huele súper bien. La verdad que os la recomiendo si la tenéis disponible porque huele la cocina súper bien. Para el costado de la isla simplemente voy a cambiar el paño que tenía de cocina, voy a poner este en tono marrón que es de Primar, lo sacaron a principios de la colección de Navidad, por así decirlo, entre otoño y Navidad. Y esta cestita que casi siempre la tengo aquí con unas flores en unos colores así más apagados que van a juego con la decoración. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. He puesto pocas cosas, bueno, seguramente será para otras personas mucho, pero no he querido
cargarlo mucho. Como os he dicho al principio, es una época del año en que empezamos de cero. Quería hacer un poco de reset, he tirado muchas cosas viejas que tenía de decoración, he hecho un poco de depuración. Y así solamente me guardo cosas que reutilizo y que realmente voy poniendo en casa porque si no acumulo demasiadas cosas. Simplemente pues os doy ideas, ya sea con DIY que he hecho, que son la mayoría de las cosas que tengo en casa, porque podemos reutilizar muchísimas cositas que tenemos en casa y darle una segunda vida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadme un like si os ha gustado. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.